Primera diapositiva. No, vale. Ya, vamos a empezar entonces con el primer tema, que es fisiopatología de la inflamación, lesión celular, reparación y regeneración. ¿Ya? Dentro de lo que vamos a hablar, dentro de lo que es la inflamación aguda, vamos a hablar de dos componentes muy importantes: lo que es la inflamación aguda en sí y lo que es la inflamación crónica. En este capítulo, el día de hoy, vamos a hablar específicamente del concepto de inflamación aguda, ¿no? de los mediadores inflamatorios, ¿no? De las células inflamatorias que componen la respuesta inflamatoria aguda, de las dos etapas por las cuales está compuesta la inflamación aguda, que son la etapa vascular y la etapa celular, ¿no? Entonces vamos a ver los principales mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces el día de hoy nos vamos a basar en gran parte de la clase en solo lo que es la inflamación aguda y los mediadores inflamatorios. Siguiente. Inflamación implica una serie de procesos, ya sean fisiológicos o fisiopatológicos, ¿no? Que tienen como fin la resolución del agente infeccioso o del agente dañino o la noxa, ¿no? Que produce lo que es la inflamación, ¿no? Mediante la eliminación de este tejido dañado y la regeneración de nuevo tejido. ¿Cómo se realiza eso? Mediante 4 procesos, ¿no? Uno que es la destrucción, otro que es la digestión enzimática, otro lo que es la neutralización, ¿no? Y otro lo que es la migración del endotelio, ¿no? 4 procesos muy importantes. Siguiente. Dentro de los objetivos que vamos a ver en esta clase, y al terminar, cuando veamos el capítulo de inflamación aguda, nosotros o ustedes van a ser capaces de poder identificar las causas fisiológicas que conllevan a los 5 principales signos cardinales de la inflamación, ¿no? Como ustedes sabrán, lo que es el dolor, el calor, el rubor y el tumor, ¿no? Lo que fue descrito anteriormente por Celsius y lleva el nombre de tetrada de Celsius, ¿no? Y una más que fue descrito por Galeno, que es la pérdida de la función. Entonces, al final del capítulo, ustedes sabrán por qué se producen los 5 principales signos cardinales, como primer objetivo, ¿no? Como segundo objetivo va a ser describir los cambios vasculares y celulares que componen a lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Segundo objetivo, saber a qué nivel de los vasos sanguíneos va a actuar estos mediadores inflamatorios y qué cambios van a producir en ellos, ¿no? Y a nivel celular, cuáles van a ser las principales células que van a intervenir en lo que es la migración, la transmigración, la activación, ¿no? De lo que son las células de defensa. Como tercer objetivo va a ser caracterizar a las principales citocinas y a las principales quimiosinas que se van a encargar, ¿no? De lo que es la interacción con la adhesión posteriormente a la pared endotelial, ¿no? De lo que son los neutrófilos, ¿no? Y su posterior activación, ¿no? Tercer objetivo, ¿no? Cuarto objetivo va a ser explicar los 4 tipos principales de mediadores inflamatorios que van a constituir lo que es la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Como cuarto objetivo. Quinto objetivo, lo que va a ser diferenciar lo que es la inflamación aguda según sus características, según su daño tisular, según su tiempo de evolución, ¿no? Según sus manifestaciones locales, según sus manifestaciones sistémicas de lo que es la inflamación crónica, ¿no? Quinto objetivo, ¿no? Sexto objetivo, definir dentro del proceso patológico las principales manifestaciones locales que esta va a producir en la respuesta inflamatoria, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Entonces, 6 objetivos muy importantes que tienen que saber después de terminar el tema, por lo menos a grueso detalle.
Sigue. Como dijimos anteriormente, hay cinco signos claves que todo estudiante, inclusive de primer semestre, sabe, ¿no? Cuando hablamos de inflamación, muchos creen que la inflamación es algo dañino. No, la inflamación es algo bueno para el organismo, ¿no? Ya que tiene como fin reparar el tejido lesionado, ¿no? Extraer y eliminar el tejido dañado, ¿no? Y proveer de nuevo tejido, ¿no? Entonces la inflamación es una respuesta defensiva inmunitaria dentro de lo que es la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Y como vemos, tiene 5 signos cardinales, ¿no? Levantamos la mano y 5, ¿no? Dolor, como dije, calor, rubor, tumor y pérdida de función, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta sencilla en el examen, va a ser: describa los signos clínicos cardinales de la tetrada de Celsius, por ejemplo, ¿no? No le puedes meter pérdida de función, ¿no? Porque eso es indicado por Galeno, ¿no? Entonces, 5 signos claves dentro de lo que es la inflamación, ¿no? Ya dijimos, es un concepto breve de lo que era la inflamación. Dijimos que es la interacción de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, ¿no? Que tienen como función restablecer, ¿no? Eliminar el tejido dañado, ¿no? Y dentro de los signos clínicos también podemos decir como concepto que es la respuesta del tejido vascularizado a la lesión impuesta, ¿no? Es los cambios modificables o no modificables que se dan a nivel de la microvasculatura, ya sea la mínima vasculatura o los vasos sanguíneos pequeños. Tú te estás durmiendo. ¿Qué pasa? ¿No has dormido? ¿No has descansado? Sí, tú. ¿Qué pasó? ¿No has descansado bien? Ya. Entonces son los cambios a nivel de la microvasculatura que se van a dar secundarios a la lesión, ¿ya? Y generalmente se va a dar por mediadores inflamatorios, ¿no? Los péptidos, que van a tener una función muy importante, los péptidos lipídicos en este caso, y los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces vemos los cambios que se van a producir dentro de los signos clínicos cardinales secundarios a lo que van a ser las etapas celular y vascular. ¿Sí? Dentro de lo que es los tipos de inflamación, y como es un objetivo que se les indicó de inicio, diferenciar lo que es, ¿no?, la inflamación aguda y crónica, vamos a hablar de lo que es el inicio. Dentro de la inflamación aguda, esto va a ser rápido, ¿no? En minutos a horas va a haber una respuesta inflamatoria aguda, ¿no? En relación a lo que es la inflamación crónica, esto va a ser lento, ¿no? Generalmente se va a dar en días, semanas, ¿no? Mientras progresa lo que es la inflamación. Entonces tomamos en cuenta, uno, lo que es el inicio, ¿no? Dos, tomamos en cuenta lo que es el infiltrado celular, los componentes celulares que van a abarcar a lo que es la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? No es lo mismo los componentes celulares que van a abarcar a lo que es la respuesta inmunitaria aguda que lo que es la respuesta inmunitaria crónica, ¿no? En la respuesta inmunitaria aguda, el infiltrado celular se va a dar generalmente por lo que son los neutrófilos. Los neutrófilos van a ser los principales soldaditos que acuden en el momento del proceso inflamatorio. Los primeros que van, ¿no?, son los neutrófilos. En cambio, en lo que es la inflamación crónica, esto se va a dar por lo que son los monocitos, ¿no?, que sabemos que son células inmaduras, ¿no?, que posteriormente migran de lo que es el componente sanguíneo, ¿no?, a los tejidos, ¿no?, y se forman como macrófagos maduros, ¿no? Entonces van a ser los monocitos, los macrófagos y los linfocitos. Los linfocitos, que son células especializadas, ¿no?, ya sean linfocitos B o linfocitos T. Entonces tenemos otra característica para poder diferenciar la inflamación aguda de la crónica, lo que es el infiltrado celular, ¿no? Tercero, lo que es la lesión tisular y fibrosis. El daño del tejido va a ser diferente de lo que se va a evidenciar en la inflamación aguda de la crónica, ¿no? Generalmente en la inflamación aguda, esta va a ser leve y va a ser autolimitada,
¿no? Se va a resolver de manera espontánea y pronta, ¿no? En cambio, en la inflamación crónica, esta va a ser grave y sostenida, ¿no? Y progresiva, ¿no? Entonces, otra característica muy importante, ¿no? Y última característica, lo que va a estar en relación a lo que son los síntomas locales y sistémicos, ¿no? Dentro de los síntomas locales y sistémicos a nivel de la inflamación aguda, estos van a estar presentes y van a ser notables, ¿no? Pero en la inflamación crónica, esta ya puede ser grave y letal, ¿no? Dentro de la inflamación crónica, ya puede llevar a un cuadro de sepsis, ¿no? Puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entonces vemos características entre lo que es la inflamación aguda y crónica, basadas en lo que es el inicio, el tiempo, ¿no? La infiltración celular, ¿no? Los componentes celulares que las van a componer, la lesión tisular, ¿no? El grado de daño a nivel del tejido y los signos locales y sistémicos, ¿no? Un cuadro muy importante para que ustedes lo puedan repasar. Siguiente. Dentro de lo que es la inflamación aguda, dijimos que va a haber dos etapas, ¿no? Muy importantes. Lo que es la etapa vascular y lo que es la etapa celular. Dentro de lo que es la etapa vascular, va a estar formado por una dilatación vascular de los vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Que va a conducir a lo que es un aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Dentro de lo que es la inflamación, van a haber tres procesos muy importantes. Lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos, generalmente de la microvasculatura, ¿no? Lo que va a aumentar el flujo sanguíneo y lo que va a producir dentro de los signos cardinales lo que es el calor y el rubor. Y lo vemos acá, dilatación vascular, ¿no? También vemos que se van a producir cambios estructurales, ¿no? Que se va a dar por lo que es un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Lo que va a producir una salida del líquido intravascular a lo que es el extravascular, ¿no? Lo que va a producir lo que es el edema en los pacientes, ¿no? Lo que es el exudado, ¿no? Que es una infiltración intersticial de detritos celulares rico en proteínas, ¿no? Entonces vemos, segundo cambio, cambios estructurales, ¿no? Esto va a producir lo que va a ser la tumefacción y el dolor, ¿no? Dentro de lo que son los signos cardinales, ¿no? Y la salida de células sanguíneas van a producir lo que es la éstasis sanguínea y lo que es la coagulación, ¿no? Entonces vemos en forma resumida que estos dos patrones, lo que es la dilatación vascular y lo que son los cambios estructurales con aumento de la permeabilidad vascular, van a producir estos síntomas principales. Y ahora vemos lo que es como tercer componente lo que es la migración, ¿no? La migración está relacionado más que todo a lo que es la etapa celular, ¿no? En el momento de la lesión inflamatoria, los leucocitos van a migrar al tejido dañado, ¿no? Van a, mediante diferentes etapas, ¿no? Que puede ser la migración, la adhesión, la quimiotaxis, la ozonización. Tú también estás durmiendo, otro de sueño. Entonces va a estar producida por la etapa celular, ¿no? Ese componente migratorio de los leucocitos al foco inflamatorio que se va a adherir a la pared endotelial, que se va a activar dentro de la pared endotelial, va a estar dado por la etapa celular, ¿no? Tercer punto, migración de leucocitos. Siguiente. Como dijimos, dentro de lo que es la inflamación aguda, el edema va a ser el exceso de líquido que se va a dar dentro de lo que es el líquido intersticial y las cavidades corporales, ¿no? Pero no solo va a haber edema, también va a haber exudado y transudado, ¿no? El exudado va a ser un líquido inflamatorio rico en proteínas, ¿no? A diferencia del transudado, ¿no? Que es un líquido inflamatorio, a veces no siempre inflamatorio, a veces puede ser por fuerza de presiones, ¿no? Presión hidrostática, osmótica, ¿no? Pero es en bajo contenido proteico, ¿no?
Y lo que es la pus, ¿no? Que es un eyaculado inflamatorio, ¿no? Generalmente purulento, rico en neutrófilos y en detritos celulares, ¿no? Entonces todas esas características se van a dar por la etapa vascular, ¿no? Por la dilatación vascular, por el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Lo que es el edema, lo que es el exudado y el trasudado, ¿no? Cuando ustedes avancen a semestres posteriores, van a saber cómo diferenciar clínicamente un exudado de un trasudado. Van a saber qué enfermedades están en relación a un exudado y a un trasudado, ¿no? Van a ver que para diferenciar se tiene que realizar lo que es una toracocentesis, ¿no? Le sacamos el líquido del pulmoncito y mediante características clínicas vemos si es exudado, ¿no? O trasudado, ¿no? Y cuando ya tengamos las características clínicas, vemos si el exudado a qué se debe y si es trasudado a qué se debe. Cada una tiene sus características, ¿ya? El exudado generalmente, a grueso modo, son procesos infecciosos como la neumonía, ¿ya? Y generalmente el trasudado se debe a insuficiencia cardíaca o lo que son a procesos patológicos cancerígenos, ¿no? Entonces vemos características muy importantes. Siguiente. Hablamos y dijimos que va a estar compuesto por dos etapas, ¿no? Y repetimos, fase vascular y fase celular. Fase vascular, que va a estar compuesta por lo que es una dilatación sanguínea, por lo que es el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Lo que va a llevar a lo que es el eritema, ¿no? El aumento de temperatura local, ¿no? Lo que va a llevar también a lo que es la tumefacción, el dolor, ¿no? Y durante la éstasis sanguínea, que también se llama actividad de Virchow, va a llevar a lo que es la coagulación, ¿no? Y vemos una fase celular que, a diferencia de la fase vascular, esta no está compuesto por proceso a nivel de los vasos sanguíneos, sino a nivel de lo que son los principales leucocitos que tienen que adherirse a lo que es la pared endotelial. Dentro de lo que es la fase vascular va a haber una fase de vasoconstricción momentánea antes de lo que se va a dar la parte de la vasodilatación, ¿no? Esa fase de vasoconstricción momentánea dura segundos a minutos antes de lo que se va a producir la vasodilatación, ¿no? Y se va a dar también por compuestos por mediadores inflamatorios, ¿no? Generalmente por el factor de necrosis tumoral, ¿no? Lo que puede ser el sistema del complemento, ¿no? El factor de crecimiento del endotelio, ¿no? Entonces, en forma de resumen, ya saben que está compuesta por dos. Una, donde va a haber cambios estructurales de la microvasculatura sanguínea, ¿no? Y dos, donde va a haber la adhesión de los principales leucocitos, principalmente neutrófilos como primera línea de defensa, a lo que es la pared endotelial para la respuesta inflamatoria. Acá vamos a quedar y vamos a cambiar de rumbo, ya que hemos hablado de inflamación, que es un punto muy importante. Alguien que tenga buena letra o elijo al azar. Al azar. Yo elijo generalmente a aquella persona que no me está mirando, que está disimulando. A ver, tú, pasa adelante. Me vas a colaborar en algo sencillo. ¿Alguien tiene marcador? No debería de haber. Excelente. ¿Quieres? Apágalo por favor. Ya. Leucocítica ahí. Vas a escribir. Ya, silencio. Ya. Entonces ya hemos hablado hasta etapa celular y vascular. Ahora vamos a ver su complementación con lo que es la respuesta inmunitaria, ¿no? Porque lo que hemos hablado de la inflamación
es un componente muy importante dentro de lo que es la respuesta inmune nata, ¿no? Entonces vamos a ir a hablar un poquito en grandes rasgos de dónde proviene todo esto, cómo se relaciona lo que es la inflamación con el proceso inmunitario. Y vamos a empezar del origen. ¿Alguien sabe cómo se desarrollan las células sanguíneas e inmunitarias? Una médula. ¿Alguien? Origen. Hablen, chicos. ¿Cómo? Bien. ¿Qué sigue después? La parte sanguínea y ahí se distribuye entre la parte inmunitaria y con Ya, sí, es la médula ósea. Entonces vamos a ver cómo se inicia todo el proceso de las células sanguíneas y de las células inmunitarias. Todo parte a nivel de la médula ósea por una célula madre pluripotencial. Célula madre pluripotencial. ¿No? Entonces, esta célula madre pluripotencial va a dar origen a dos tipos de series. Una serie que es mieloide y otra que es linfoide. ¿Para qué será la serie mieloide? Célula madre pluripotencial. ¿Para qué será la célula mieloide? Bueno, la célula mieloide va a dar origen a lo que son las principales células sanguíneas y las que son células inmunitarias. Los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos, las plaquetas y los eritrocitos, ¿no? Tienes que seguir aquí. Serie mieloide. Sí, sí, sí. Serie mieloide. Serie linfoide. ¿Está bien? Que se cae. Es que es el efecto que hizo. Ya. Entonces, vemos que todo se inicia en lo que es la médula ósea a través de su principal componente, una célula madre pluripotencial. Esta se va a dividir en dos series, lo que es una serie mieloide y una serie linfoide. Serie mieloide, los principales componentes de la respuesta inmunitaria y células sanguíneas, ¿no? Aquí va a producir los neutrófilos, las plaquetas, los basófilos, eosinófilos y eritrocitos, ¿no? Y en la serie linfoide se va a producir lo que son las tres principales componentes, que son los linfocitos B, linfocitos T y células NK o asesinos naturales, ¿no? Entonces vemos bien bonito lo que es el origen, ¿no? En resumen, de dónde parte todo esto. No, tienes que tomar atención y escribir a la vez. Tú estás escribiendo y estás tomando atención. Ya. ¿Me han entendido, no? ¿O es necesario que yo escriba? No. Le vamos a llamar a otro voluntario. A ver. Tú que estabas durmiendo para hacerte despertar un poquito. Pasa adelante. Sí. ¿Cómo así? Gracias. Tienes que ir a mi manera. Mientras hablo, escribes. ¿Muy bien? Sí, sí. Entonces, ya hablamos de la serie mieloide, ¿no? No vamos a escribir esto, porque son los principales eritrocitos, basófilos, todos, ¿no? Y serie linfoide, escribir. Linfocitos B, linfocitos T y células NK, ¿no? Entonces, de ahí parte todo, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo está compuesto lo que es el sistema inmunitario. Justamente lo que está en el proceso de la inflamación. El sistema inmunitario que tiene como función, vamos a dar un concepto breve. La inmunología es la ciencia que se encarga de estudiar, ¿no?, los principales componentes, como ser células, tejidos, órganos o moléculas que tienen la finalidad de eliminar a la sustancia extraña, ¿no? Que trabajan de manera coordinada, ¿no?, ya sea para eliminar o para prevenir, ¿no? Otro concepto muy importante es lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? La respuesta inflamatoria o inmunitaria son aquellos mecanismos de defensa. Dime, María Belén. Los dos Marías.
Entonces, la respuesta inmunitaria son los mecanismos de defensa que van a llevar a poder sobrepasar o curar o regenerar lo que es ese daño, una lesión a nivel del tejido dañado, ¿no? Y lo que es antígeno, ¿no? Antígeno es toda sustancia extraña, fuera del organismo, ya sea virus, bacteria, protozoo, parásito, noxa, que tiene la finalidad de desencadenar lo que es una respuesta inmunitaria. Bajo esos tres conceptos vamos a entrar al tema y a complementar con lo que es la inflamación. Partimos de esto y vamos a hablar lo que es la respuesta a nivel de la respuesta inmune. Va a haber dos. Uno, lo que es, ¿alguien sabe? Bien, chicos. Respuesta inmune innata. Y otra, la que es la adquirida. Escriben. La respuesta inmune innata, ahí tenemos lo bonito que hemos hablado de la inflamación, ¿no? Ahí está la inflamación, ¿no? Como un componente de lo que es la respuesta inmune innata, ¿no? Ahora vamos a diferenciar lo que es la respuesta inmune innata de lo que es la adquirida, ¿no? La respuesta inmune innata es la primera línea de defensa, ¿no? Primera característica, esta no posee característica de tener un antecedente previo con un microorganismo, ¿no? A diferencia de la que es la respuesta inmune adaptativa, sí presenta ese antecedente de tener, ¿no? un contacto previo con una noxa, ¿no? Al no tener esta característica de la respuesta inmune innata, carece de lo que es la memoria inmunológica. ¿Alguien sabe qué es la memoria inmunológica? La defensa del cuerpo. Sí. Es como la capacidad para reconocer antígenos. Que ya hay eliminación. Ya, algo más falta complementar. Es especialmente cuando los vecinos pegan. Ya, pero ¿qué más falta complementar? Entonces, la respuesta inmune innata tiene esa característica, no tiene memoria inmunológica, ¿no? La respuesta adquirida sí, ¿no? ¿Y de qué le sirve esa respuesta inmune, esa memoria inmunológica que tiene la respuesta inmune adquirida? Le sirve porque en el segundo contacto con el mismo germen va a tener una respuesta más eficaz, más rápida y más letal, ¿no? Entonces, una característica de la inmunidad adquirida que no la tiene la inmunidad innata, ¿no? Otra característica de la inmunidad innata es que esta actúa al momento, la adquirida no, ¿no? Otra característica que la inmunidad innata no es específica, ¿no? Por eso se llama inmunidad innata inespecífica. En cambio, la inmunidad adaptativa sí es específica. ¿Qué queremos decir eso con específico y no específico? Queremos decir específico que no va a un germen determinado, sino más a un grupo de bacterias. O sea, por ejemplo, no va a la Escherichia coli, sino a los gram positivos, ¿no? Y lo que es la inmunidad adquirida, que sí es específica. Entonces vemos características muy importantes entre estas dos, ¿no? Contra importantes para poder diferenciarlas. Ahora vamos a ingresar a saber cómo están constituidos la inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata va a estar constituida principalmente por lo que son las barreras a nivel del organismo, ¿no? Aquellas barreras físicas, aquellas barreras químicas, aquellas barreras microbiológicas, ¿no? Y entre una barrera muy importante a nivel físico es lo que está la piel, ¿no? Que es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿no? A muchos estudiantes preguntaba cuál es el órgano más grande y me decía el hígado, ¿no? Es la piel. Entonces la piel, cuando está intacta, cuando no tiene soluciones de continuidad, cuando no tiene abrasiones, cuando no tiene daño, ¿no? Cuando no tiene antecedentes de mordeduras, de picaduras, de artrópodos, es una barrera muy importante, ¿no? Dentro de otras características están lo que son las barreras físicas, como puede ser la piel, las pieles y las mucosas. Las membranas mucosas van a rodear generalmente a lo que es, ¿no? Los epitelios mucosos, el epitelio gastrointestinal, el epitelio respiratorio, el epitelio genitourinary, ¿no?
De las barreras químicas vamos a hablar muchas veces de lo que puede ser el pH gástrico, ¿no? Lo que es el pH vaginal, ¿no? Como sabemos, el pH gástrico es muy dañino para la mayoría de las bacterias, ¿no? Solo hay una bacteria que puede sobrevivir a lo que es el pH gástrico. ¿Cuál es? Bien, chicos, el Helicobacter pylori, ¿no? Pero lo que actualmente se comete error es que generalmente todo paciente que tiene o que diagnostican el Helicobacter pylori le inician tratamiento, y no es así. Las últimas guías de práctica clínica nos dicen que solo se inicia el tratamiento a los pacientes que son portadores de Helicobacter pylori y que presentan síntomas característicos del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos hacemos un examen, la mayoría de nosotros va a ser positivo para Helicobacter pylori, ¿no? Pero no en todos nosotros van a presentar los síntomas clásicos, ¿no? Por eso no se inicia el tratamiento a todos, solo a aquellos portadores que cursan con síntomas clínicos, ¿no? Otro error es que seguimos como médicos solicitando pruebas que no tienen validez, ¿no? Como puede ser el Helicobacter pylori en sangre, ¿no? No se pide actualmente lo que es el Helicobacter pylori en sangre, se pide lo que es el Helicobacter pylori en heces, ¿no? Entonces, dos errores comunes. Continuando con lo que son las barreras químicas, vamos a ver lo que es el pH vaginal, ¿no? El pH vaginal igual es muy importante en lo que es la destrucción de las bacterias que invaden el epitelio vaginal, ¿no? Como base de la química. Y también no tenemos que olvidarnos de lo que son las lágrimas, ¿no? De lo que mediante la acción de la lisocima, no tenemos que olvidarnos también, y es muy importante, ¿no? Lo que es la barrera microbiológica. Sí, ¿qué es la barrera microbiológica para vos? Barrera ¿Qué microbiológica. entiendes por barrera microbiológica? No entiendo como la microbiota o tal vez algún tipo de barrera microbiana que protege nuestro cuerpo. ¿Tienes idea? Te falta algo. ¿Qué entienden como barrera microbiológica? Microbiota. Sí, pero falta algo. Es como su compañero dice, ¿no? La barrera microbiológica es la competición, ¿no?, de aquel agente extraño patógeno por los recursos del cuerpo para sobrevivir con lo que es la flora microbiana normal, ¿no? Entonces esa es la barrera microbiológica, ¿ya? Y dentro ya las barreras físicas, químicas, ¿no? Es muy importante también hablar a nivel de los epitelios, los cilios, ¿no? Los cilios por movimientos pseudópodos van a tener la función de eliminar lo que son los componentes extraños, ¿no? A nivel de la boca se va a dar la secreción de péptidos antimicrobianos, ¿no? Y enzimas digestivas, ¿no? Sin olvidarnos de la saliva, ¿no? Que es un componente de defensor muy importante también, ¿no? Y a nivel de lo que es el tubo digestivo, las enzimas digestivas, ¿no? A nivel de lo que es el estómago, ya hablamos de lo que es el pH gástrico, ¿no? A nivel del intestino delgado, las enzimas digestivas. Y a nivel del intestino grueso, la flora microbiana, la competición con el agente patógeno. Ya abordado todo esto, vamos a ver que dentro de la inmunidad innata, ¿no? Aquella que, repito nuevamente, es aquella inmunidad que se inicia al momento, es aquella inmunidad que no es específica, es aquella inmunidad que generalmente, o que por no tener un antecedente previo con un microorganismo, no tiene lo que es la memoria inmunológica, ¿no? Y una característica más importante también, ¿no?, que diferencia de la adaptativa, que es genética, nacemos con eso, ¿no? A diferencia de lo que es la adaptativa o la adquirida, o la específica, ¿no?, que es una inmunidad que se da durante horas o días, y generalmente tiene que tener el antecedente previo, de tener un contacto previo con un agente microbiológico. Entonces, entrando a lo que es la respuesta inmune innata, vamos a hablar
de lo que es la inflamación, ¿no? La inflamación, les reitero, no es algo dañino. La inflamación es un componente defensor del sistema inmunitario y del sistema inflamatorio, ¿no? Que tiene la finalidad, ¿no?, de conllevar procesos fisiológicos, fisiopatológicos, ¿no?, con la finalidad de curar al tejido dañado, ¿no?, o extraer a este, ¿no?, o regenerar nuevo tejido, ¿no? Es la capacidad que tiene la microvasculatura sanguínea de responder a este tipo de lesión mediante cambios principales, ¿no? Entonces hablamos de lo que es la permeabilidad capilar, ¿no?, dentro de la inflamación, ¿no? Y les dije que la permeabilidad capilar, primero la vasodilatación. La vasodilatación va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Previamente a la vasodilatación se va a presentar una vasoconstricción momentánea, ¿no? Esto va a producir lo que son los mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios generalmente se van a dar por lo que es el factor de necrosis tumoral, lo que es el factor endotelial, lo que es el sistema del complemento, ¿no?, muy importante, ¿no? Y generalmente el sistema del complemento se va a dar por tres vías, ¿no? Lo que es la vía clásica, por un complejo antígeno-anticuerpo, una relación IgG-IgM, ¿no?, por una vía alternativa, ¿no?, que se va a dar sobre la superficie de las principales bacterias, ¿no?, y una vía de las lectinas, la cual se va a dar generalmente por una fijación a lo que es la manosa, ¿no? Entonces vemos mediadores inflamatorios como el sistema del complemento, como el factor de necrosis tumoral, ¿no?, como el factor de crecimiento endotelial, ¿no? Dentro de lo que son las citocinas, vamos a hablar de 5 principales componentes dentro de las citocinas. ¿Cuáles son los 5 componentes grandes dentro de las citocinas? Bien, uno son las interleucinas. ¿Otro? Factor de necrosis tumoral. Bien, chicos, factor de necrosis tumoral. ¿Qué más? Faltan 3. Bien, interferones. Faltan 2. Espero que sorprendan igual en el examen. Faltan 2. Uno, lo que son las quimiosinas. Y uno falta, ¿qué es? El factor estimulante de colonias de granulocitos neutrófilos, los principales citocinas que van a actuar a nivel del componente inflamatorio, ¿no? Entonces, vemos que dentro de la inflamación, dentro de la permeabilidad capilar, con un aumento de flujo sanguíneo que va a llevar al calor, al rubor, ¿no? Y vemos que hay una vasoconstricción previa por secreción de mediadores inflamatorios, ¿no? Y como segundo paso va a estar lo que va a ser el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no?, cuando hay fuga de líquidos, ¿no?, de lo que es el componente intravascular al extravascular, ¿no? Lo que va a producir lo que es el exudado, lo que hablamos, lo que va a producir lo que es el edema, ¿no?, muchas veces el trasudado, ¿no?, generalmente en el caso del exudado, líquido inflamatorio rico en proteínas, ¿no?, trasudado, líquido bajo en proteínas. Con todo esto se va a producir lo que es la tumefacción del dolor, ¿no?, y posteriormente, como les dije, por la éstasis sanguínea se va a producir la coagulación. Segundo punto, ¿no? Ahora hay un punto, tercer punto de lo que compone lo que es la inflamación, es la extravasación. Entendemos como extravasación algo que sería la etapa celular, ¿no?, a lo que sería la marginación de estas células inflamatorias, como los eosinófilos, como los neutrófilos, como los monocitos y los macrófagos, ¿no?, que van a ir al daño de la pared endotelial, ¿no?, que se va a dar generalmente por 4 procesos. Uno, lo que va a ser el rodamiento,
El rodamiento va a ser la disminución del movimiento de los neutrófilos al lugar donde hay daño celular. 2, lo que va a ser la activación. Y antes de la activación, lo que va a ser la adhesión, ¿no? La adhesión, lo que va a ser la activación, y lo que va a ser la migración de los leucocitos, ¿no? Lo que va a corresponder a lo que es la etapa celular, ¿no? Entonces vemos dentro de la inflamación dos componentes muy importantes, celular y vascular, ¿no? Vascular a nivel de la microvasculatura de los vasos pequeños, celular que tiene la finalidad de, mediante sustancias adhesinas, ¿no? Como quimiosinas, citocinas, selectinas, producir la migración de los leucocitos al daño celular, ¿no? Para que posteriormente puedan activarse, ¿no? Y mediante estas puedan recurrir ya sea a células componentes del sistema inmune innato o adaptativo, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los principales componentes de la respuesta inmune innata y cuáles son los principales componentes de lo que es la respuesta inmune adaptativa. Dentro de lo que son los principales componentes de la respuesta inmune innata, vamos a ver a los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos que van a tener una característica muy específica, ¿no? Lo que va a ser la primera línea de defensa que va durante un daño tisular, los primeros que acuden, ¿no? Segunda característica, y no tenemos que olvidarnos, es la fagocitosis. Tercero, son las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, ¿no? Como por ejemplo lo que es el peróxido de hidrógeno, ¿no? O el óxido nítrico, ¿no? Entonces, son características de lo que son los componentes de la primera línea celular de la respuesta inmune innata, ¿no? Segunda componente, lo que son los macrófagos. Los macrófagos igual van a tener funciones muy importantes. Uno de esos, como todos saben, la fagocitosis. Segunda función, actúan como mediadores inflamatorios dentro de esa etapa vascular, ¿no? De cambios a nivel de la microvasculatura, ¿no? Mediadores inflamatorios, ¿no? Otra función muy importante es como células presentadoras de antígeno. Ahora vamos a pasar, son características resumidas para que no se pierdan tanto, ¿no? Los monocitos, ¿no? Como saben, los monocitos son células inmaduras, ¿no? Que tienen vida larga, que pueden realizar durante tiempo la fagocitosis, ¿no? Pero que necesitan migrar de lo que son el componente sanguíneo a los tejidos para convertirse en lo que son los macrófagos, ¿no? Característica de lo que son los monocitos. Luego tenemos lo que son las células dendríticas. Las células dendríticas van a ser lo que son las células presentadoras de antígenos por excelencia. Si bien también cumplen funciones muy importantes en la secreción de citocinas inflamatorias, de liberación de estas, su principal función son células presentadoras de antígenos. Y luego tenemos lo que son las células plasmáticas. O también células NK, que estas van a tener la función de realizar una fagocitosis a las partículas infectadas generalmente por virus o las células tumorales, componentes de la respuesta inmune innata. Ahora vamos a ver los componentes de lo que es la respuesta inmune adaptativa. ¿Alguien sabe cuáles son los componentes de la respuesta inmune adaptativa? ¿Quién? Bien. Entonces vemos que la respuesta inmune adaptativa está compuesta por lo que es la serie linfóide, ¿no? Aquellos linfocitos B y T, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando un poquito de lo que son los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B son células especializadas que se van a secretar, formar dentro de lo que es la médula ósea a través de una célula madre pluripotencial
¿no? Que tiene como principal función lo que es la secreción de anticuerpos, ¿no? La secreción de anticuerpos, que tenemos 5, ¿no? Como sabemos, la IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, ¿no? Y que estos linfocitos B van a producir los principales anticuerpos, que también se pueden transformar en células plasmáticas, y esta a su vez asumir también la formación de anticuerpos. Los linfocitos B, que van a dividirse en linfocitos B1, B2, o los linfocitos B1, que van a estar en relación a lo que es la respuesta inmune innata, y lo que son los linfocitos B2, los que van a estar en relación a la dependencia con células T. Los linfocitos B van a nacer de la médula ósea, pero se van a diferenciar posteriormente en la misma para pasar al vaso. Los linfocitos T, igual, célula especializada del componente linfoide, ¿no? Que se va a producir en la médula ósea a través de una célula madre pluripotencial, y que esta se va a producir su proliferación, maduración en lo que es el timo, ¿no? Y que muchas veces como estudiantes de un semestre bajo nos indican que se parece mucho a lo que es la bolsa de Fabricio, ¿no? Teniendo estas dos células especiales, nos falta hablar de lo que son el sistema de complemento. El sistema de complemento, que va a estar formado por lo que es 3 vías específicas, ¿no? Como les reitero, la vía clásica, la alternativa de las lectinas. Clásica, por una unión al complejo antígeno-anticuerpo. Una alternativa que se va a dar por la superficie de las bacterias, ¿no? Y una vía de las lectinas, porque se va a dar por la fijación a lo que es la manosa, ¿no? Y generalmente se va a producir por una conversión de la C3B, de la C3 a C3B convertasa, ¿no? Para poder activar el sistema de complemento. ¿Y qué funciones va a cumplir el sistema de complemento? Uno, lo que es la digestión directa, ¿no? De las partículas extrañas. 2, lo que son la liberación de citocinas inflamatorias. 3, lo que es terapia puente, ¿no? Mediante la activación de las células naturales componentes de la inmunidad innata y la adquirida. Entonces, el sistema de complemento es muy importante dentro de la respuesta inflamatoria e inmunitaria, ¿no? Ahora, en grueso modo, vamos a mencionar cuáles son las principales funciones de la respuesta inmunitaria innata, ¿no? Una, dijimos que es muy importante, que está en relación a su primer tema, que es la respuesta inflamatoria, ¿no? 2, que está en relación a lo que son las barreras físicas, químicas y de membranas mucosas, ¿no? 3, que actúa a nivel de las células NK o asesinos naturales, ¿no? Para que éstas puedan producir la activación de los linfocitos B y estas secretar anticuerpos. 4, que es el reconocimiento de patógenos, ¿no? Generalmente por un receptor, ¿no? Pueden ser varios, sí, pero el que es más conocido es el receptor tipo TOR, ¿no? Que va a actuar a nivel de lo que son los PAM. Y los PAM van a ser los patrones asociados a molécula de daño. 4. 5, lo que va a ser la función de adaptarse con la que es la inmunidad adaptativa, ¿no? Una vez que los microorganismos superan lo que son las barreras físicas y químicas, estas van a producir un daño tisular, y estos van a desencadenar lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Y posteriormente, en caso de que esta sea aguda, con tiempo corto de evolución, van a intervenir lo que son las principales células de la respuesta inmunitaria. Y en caso de que esta sea crónica, como hablamos de la inflamación crónica, van a actuar lo que son los principales componentes de lo que es la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos B y T. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar, chicos, explicando la importancia que tiene el primer tema de la inflamación, sus características, sus principales síntomas cardinales,
su principal relación con lo que es el sistema inmunológico, su principal componente principal con lo que es el sistema inmune innato, ¿no? Las principales características y conceptos, ¿no?, de lo que es una etapa celular y vascular, ¿ya? La siguiente clase vamos a avanzar más a fondo lo que son estas dos etapas, ¿no? Y vamos a avanzar y terminar el tema con lo que es la inflamación crónica. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Doctor, a lo que he leído también, se revalora la importancia de los linfocitos T, porque se les dice linfocitos T de memoria, y es sobreestimulada también en las vacunas, valorando la TSD4 y TSD8, porque la 8 es considerada citotóxica y la 4 cooperativa. Muy bien. Dentro de los linfocitos T, no son dos, son tres. ¿Ya? Uno, que son los linfocitos CD8, tienes razón, también llamada citotóxica. Esta va a actuar de manera directa para eliminar a la bacteria, ¿ya? Segundo componente de los linfocitos T, pues son linfocitos T colaboradores, o también llamados CD4. Estas van a actuar a nivel de lo que son los linfocitos B para activarlos y producir los anticuerpos. Y hay un tercer componente que son los linfocitos T reguladores, que van a tener su principal función en regular lo que es la respuesta inflamatoria y inmune. Tres, ¿no? Tres especializados, igual que los linfocitos B. Siguiente pregunta. Ahora voy a preguntar de manera aleatoria. Mientras tanto va a ser solo el gozador. La siguiente clase, aquellas personas que respondan van a tener puntitos extras. Aquellas personas que no respondan o lo hagan mal, no van a sumar ni restar. ¿Ya? Eso para incentivar.